Bueno, estamos con Germán Labrador, que es investigador del CSIC y especialista en estudios culturales hispánicos, y con Jorge Gaup, que es politólogo y doctor en filosofía y letras hispánicas por Princeton. No sé si me olvido de algo gordo. Y Ahí. nada, está bien, vale. Entre, entre 2019 y 2020, Germán y Jorge estuvieron analizando los mensajes que difundía Vox en las redes sociales. Y tomaron como referencia el trabajo de Víctor Klemperer, ¿no? Que estudió la propaganda nazi y cómo de alguna manera el régimen nazi y su propaganda fue modificando el significado que se les daba a ciertos términos y a ciertas ideas. Entonces, no sé si podríais un poco por orientarnos, empezar contando pues cómo se os ocurrió aplicar este marco a Vox y un poco en qué Eh, consiste así de forma mm, sencilla. vale, nada, buenas tardes. Es un gusto estar aquí conversando con todas las amigas y amigos de UCO, de ACO, perdón. Igualmente. Y sí, nada, muchas ganas de esta conversación. Efectivamente, como dices, Elena, pues estuvimos trabajando hace, pues, sí, 5 o 6 años todo lo que era el auge comunicativo y simbólico de Vox en el espacio público. En ese momento se percibía como algo novedoso y como algo cuyos límites no estaban claros. 6 años después, con una pandemia mediante, con la guerra de Ucrania mediante, con el revival del trumpismo y con todo eso lo que significa, ¿no? De transformación de los entornos políticos, comunicativos, informativos, bélicos, pues tenemos una perspectiva por un lado, interesante sobre ese momento, es algo con unos límites más claros, con una concreción más clara, al mismo tiempo que el objeto se ha ido también multiplicando y ya no estamos hablando solamente de Vox, estamos hablando de toda una cultura de valores y de formas de hablar y de formas de comunicar, todo un lenguaje que va más allá de Vox, ¿no? Entonces, en aquel momento en el que Vox aparecía como una novedad, cuyos límites, como digo, eran desconocidos, incluso estaba, ¿no? El miedo de que no los tuviese. Por otro lado, veníamos de haber analizado algunas formas de comunicación y de imaginación política vinculadas al 15M y a Podemos, a la emergencia del primer Podemos. Y desde esta perspectiva era evidente por un lado, que Vox copiaba mecanismos, copiaba formas de presentarse en público, copiaba, digamos, energías o algunos referentes. Se había estudiado muy bien la lección populista y la ponía en práctica con la experiencia de un Podemos que en ese momento pues estaba de alguna manera bloqueado en su irrupción, ¿no? Como que había perdido fuelle, por decirlo así. Y de otro lado también era muy evidente que algunos viejos significados y significantes de los lenguajes políticos españoles, la idea de nación, la idea de España como una construcción metafísica, eterna, desvinculada de cualquier forma política, de cualquier sujeto político, pues esa vieja nueva idea de España conectaba el vocabulario de Vox con pues la tradición del fascismo español, que es más larga que el propio franquismo. O sea, no es una cuestión solamente de la repetición de los esquemas franquistas, sino que veíamos que había unas ciertas frecuencias, una serie de elementos que estaban ya presentes en los discursos políticos del siglo XIX y que podemos situar alrededor del lenguaje de la Restauración borbónica,
un lenguaje que se corresponde con el nacionalismo de Estado, ¿no? La idea de que hay una cosa que se llama España, que existe más allá de personas, de cuerpos, de ideas, y que tiene sus propios deseos. Esa España quiere que hagamos cosas por ella, esa España normalmente quiere que nos matemos por ella, que matemos a otros por ella, y esa manera, de alguna forma de hablar de España y una serie de códigos secretos, de rituales, de significados históricos, pues aparecía con mucha fuerza en este contexto. Era una paradoja, ¿no? Por un lado, teníamos las innovaciones tecnopolíticas, las redes sociales, el significante vacío, y por otro lado, el yelmo de los tercios de Abascal y las dos columnas, ¿no? del Plus Ultra en los primeros mítines en Vista Alegre. No por nada, de alguna manera demostraban ser capaces de ocupar el espacio físico, ¿no? de Vista Alegre, que había sido capaz de ocupar la izquierda podemita unos años atrás, ¿no? En ese contexto, de alguna manera, de desplazamiento de una energía política comunicativa que venía primeramente de movimientos sociales quincemallistas, que después el universo de Podemos había sido capaz de articular de manera brillante, rápida, penetrante, pero que a la altura del 2019-2020 estaba de alguna manera limitado, y el nacionalismo de Estado y todos sus significados más reaccionarios, excluyentes, suministraban de alguna forma un combustible discursivo, político, para que esta ultraderecha disfrazada de modernidad tecnológica pudiera emerger en el espacio público, en el contexto también, ¿no? del procés catalán, y como una especie de desbordamiento ¿no? de las formas comunicativas de la derecha española tradicional. En ese contexto nos preguntábamos qué pasó en los años 30, si hay algún paralelismo, ¿no? Si hay algo que podíamos aprender, y nos pusimos a releer a Víctor Kemplerer, ¿no? Kemplerer, claro, él escribe desde una posición cómoda. Perdón, o sea, esto era irónico. Desde la derrota del nazismo, pero desde la destrucción total ¿no? de las dos Alemanias separadas en el contexto de la Guerra Fría, y desde de haber sido un superviviente en tanto que intelectual judío en el contexto de la persecución nazi. Y desde esa sensación de haber visto, haber entendido, pero también tener que volver a comenzar desde las ruinas de ¿no? una Europa totalmente en escombros, es desde donde la lucidez moral de Kempler se junta con la evidencia histórica de que su verdad se manifiesta en los hechos, ¿no? El nazismo como régimen criminal, cuya mentira política y cuya propaganda política lleva, ¿no? a la guerra, lleva a la destrucción a millones de personas, a amigas y enemigas, que conduce su país y los países declarados enemigos a esta suerte de gran suicidio colectivo, cuya base lingüística, cuya base filológica, para Víctor Kempler, que es un filólogo, un especialista en teatro y en retórica francesa del siglo XVIII, o sea, de alguna manera un hombre especialista en los lenguajes literarios de la Ilustración. Para Víctor Kempler, el fascismo como lenguaje lo que produce es la división total entre verdad y lenguaje, a través de una comunicación novedosa, la propaganda, Goebbels, ¿no? la radio nacional, ¿no? que el universo nazi se encarga de poner en el interior de cada hogar alemán, las propagandas por el acto, las formas de performance, la arquitectura como discurso propagandístico, el nazismo como una gran fábrica publicitaria que produce un nuevo alemán, una nueva lengua, ¿no? La lengua del Tercer Reich, que de alguna forma vacía las palabras de sentido y les atribuye un sentido diferente. En el prólogo de ese libro, Kempler habla y reconoce, digamos, el trabajo y la misión de su mujer, que de alguna forma habría protegido su propia supervivencia y habría ayudado
a la protección y a la escritura y a la conservación de los cuadernos donde Kempler va enumerando esas transformaciones de significado, y él menciona en una cita que nosotros fue muy movilizadora, que el crimen del nazismo se podía ver en la transformación del propio significado de la palabra héroe, heroísmo o heroína, que había dejado de ser las personas que exponían su vida para proteger a los demás, para ayudar a las demás, aquellas personas que están dispuestas a hacer sacrificios para, de alguna manera, proteger lo, ¿no?, lo común y la vida humana, y el héroe se había convertido en el asesino, en el psicópata, en de alguna manera, en los causantes de los miles de muertos, de los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa maquinaria lingüística había transformado la verdad de las palabras, y desde la experiencia de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y las ruinas de la posguerra, lo que Kempler plantea es que hay que volver a unir la verdad y el lenguaje desde esa, digamos, evidencia de que la propaganda nazi había sido criminal. Hoy las evidencias, digamos, de los males de separar el lenguaje y la experiencia no están tan claras, ¿no? Las mentiras están rodeándonos, y de alguna forma vivimos como si no hubiera una consecuencia en hablar de manera totalmente disociada a cómo vivimos, y yo creo que esa es una de las reflexiones que a Jorge y a mí nos interesaba poner de relieve. Vale, Jorge, no sé si tienes algo que añadir a esto. Bueno, sí, nada. Luego fuimos concretamente a, ¿no? Como visteis en el artículo, ¿no? A palabra por palabra, viendo cómo habían creado un significado muchas veces disociado. Y sobre todo, mientras que la izquierda estaba tratando de cambiar los significantes, es decir, la propia palabra, ¿no? Pues vamos a hablar de migrantes en lugar de inmigrantes, cosas así. Vox no le importaba tanto cambiar eso como cambiar el significado. Es decir, seguir usando las mismas palabras del lenguaje político, pero cambiando cómo las interpretamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entendemos unidad en general, la mayoría de gente, ¿no? En el sentido político, como unirse frente a las amenazas, todos a una y cosas así, ellos utilizan esa palabra, y esa palabra mantiene ese significado, pero al mismo tiempo incorpora el significado de unidad frente a las amenazas seculares de España, frente a los traidores, es decir, frente a todo que pueda cuestionar los valores tradicionales, ¿no? Y de esa manera opera políticamente de forma exitosa. Lo mismo con la palabra democracia, dictadura, globalismo, censura, hablar de censura, ¿no? Cuando porque alguien lleve la contraria, porque alguien, por la cancelación, cuando censura en realidad es un mecanismo gubernamental en el que alguien es perseguido, cuando sus textos son eliminados, puede enfrentarse a la cárcel, etcétera, ¿no? O, o la Constitución, ¿no? Hablar de Constitución constantemente, pero Constitución reducida a, sobre todo, el título de la unidad indivisible de España, etcétera, ¿no? Sin tener en cuenta toda la Carta de Derechos, etcétera. Lo sabemos bien, ¿no? Con la libertad de Ayuso, ¿no? Que es una libertad para el consumo, pero no necesariamente una libertad sindical o, eh, o incluso la palabra fascista, ¿no? Ellos mismos, Mm. nosotros pensamos que utilizando la palabra fascista es una de las cosas que hemos estado reflexionando después, ¿no? Que el uso de la palabra fascista, racista, machista se ha utilizado mucho para hablar de Vox, del fenómeno de la nueva derecha populista. Pero esto no ha sido especialmente útil y se ha hecho mucho esfuerzo en decir es que lo importante es llamarlos por lo que son, etcétera. Bueno, esto se hace y tampoco tiene mucho efecto, ¿no? Porque ya se ha aprendido a banalizar el término, ¿no? De hecho, uno de los grandes las grandes gasolinas para los discursos de Abascal y compañía es precisamente el que nos llaman fachas, ¿no? Me gusta la tortilla de patata y por eso soy facha, me gusta defender España. Bueno, creo que ahí a veces se ha operado un salto en el que hoy es un discurso al que
digamos, no hemos estado acostumbrados, que había salido, digamos, de la esfera habitual durante muchos años y de repente, pues decimos, sí, esto lo identificamos con el fascismo, pero si no hablamos antes de por qué este discurso tiene estos elementos mm, de manipulación del lenguaje, la persona que le dicen que es fascista ya no se siente así. No estoy hablando de los dirigentes, en este caso estoy hablando de simpatizantes, votantes, gente en general. No se siente así, dice, bueno, y entonces tú pierdes la legitimidad como persona que se lo dice, ¿no? Tú pierdes la credibilidad. Eh, dice, bueno, si yo no soy, yo no me siento fascista y me lo llama, entonces eh, entonces, ¿qué credibilidad tiene esta persona? Y poco a poco esa persona se va a sentir más cómoda entre gente que no le insulte, que no le llame así. Y, y al final es posible que precisamente sí acabe volviéndose fascista, ¿no? Esto, por ejemplo, hay experimentos bueno, experimentos, experiencia, ¿no? Las cárceles de Noruega son un ejemplo paradigmático en el mundo de la menor tasa de reincidencia de los presos, porque allí básicamente no se les trata como delincuentes, ¿no? Hay como los funcionarios juegan al baloncesto con los presos, tienen espacios amplios, hay como un montón de políticas de reinserción y hay un 20% de reincidencia, mientras que en las cárceles estadounidenses, que son de las más duras del mundo occidental, hay un 60% de reincidencia. Entonces, la idea es que si tú tratas a alguien de determinada manera, es fácil que con el tiempo acabe volviéndose de esa manera, ¿no? Entonces, llamar fascista a gente a ciertos propagandistas, etcétera, bien, porque muchos probablemente lo sean, pero llamárselo a cualquiera que simplemente reproduzca alguna parte de algún discurso de Vox, es bastante funcional a su propia estrategia. Eso es una cosa también que hemos visto en estos años después de los artículos. Eh, También, bueno, también quería añadir un detallito, un matiz sobre, Germán ha mencionado cómo Podemos hizo una estrategia brillante, comunicativa, para articular el 15M. Bueno, yo tengo ciertas discrepancias, creo que fue brillante en la oratoria, en ciertas cosas, pero se quedaron por capturar o por utilizar muchas de las experiencias del 15M en cuanto a participación, democracia directa, diálogo, escucha activa, que operaban, que se reclamaban y que, bueno, ahí siguen. Digamos, esperando a que alguien las utilice, ¿no? en relación a al concepto fascista que acabas de nombrar, vosotros cuando en el artículo habláis del cambio de significado que hace Vox de fascista, decís como que bajo su prisma, si alguien hace un comentario xenófobo y otro le llama la atención, el fascista es el segundo, ¿no? Porque está como censurando o impidiendo que el otro manifieste su opinión. Sí, claro. En este sentido, claro, ahí Como, depende de cómo se va a llamar la atención, ¿no? Si llamar la mm, atención es decir, bueno, esto pues no es cierto, esto puede ser, esto hay gente que lo puede percibir como un ataque, esto voy a darte estos datos. Si simplemente cuando alguien dice una cosa y dice, esto es racista, esto es tal, esto es machista, tú no les estás dando una argumentación, ¿no? Entonces ahí sí que esa frase que teníamos en ese artículo la matizarían, depende de cómo sea esa intervención, porque cuando a ti realmente que a alguien le llamen fascista, machista, racista es un insulto, ¿no? mm, Y la gente no suele reaccionar bien a los insultos, no suele decir, bueno, pues ahora voy a cambiar mi idea, ¿no? En este ah, sentido, bueno, creo que esto no soy lo dice mucha gente, ¿no? Ya desde Naomi Klein, eh, por ahí va un poco esta mm, reflexión. Sí, mm, sí, o sea, claro, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que entendemos por fascismo históricamente, qué continuidades puede o no tenerlas en el presente, y luego cómo funciona el fascismo como identidad, como una identidad más en el mercado contemporáneo de las identidades.
hay dos maneras de entender esto, ¿no? Se puede pensar que el fascismo es una singularidad histórica, es una fase que tiene lugar en los años 30 con la radicalización, ¿no? de los estados occidentales y con sus formas de violencia, y que a partir de ahí eso no se repite, que hay una manera de construir identidades masivas, excluyentes, militarizadas, muy particular de los años 30, con una estética propia, con una serie de discursos científicos, sociales, etcétera, pero que en el fondo se basa el fascismo histórico en el estado de excepción, ¿no? El estado de excepción hacia afuera, imperialismo y genocidio como política imperial, y hacia adentro persecución política y exclusión de las minorías y genocidio interior. Esto, de alguna forma, efectivamente, en los años 30 construye un universo fascista que no tiene precedentes, aunque alguien diría, bueno, el nacionalismo de Estado del siglo XIX o las políticas genocidas del colonialismo occidental en África o en Asia, efectivamente, de hecho, ¿no? Esa línea que conecta imperialismo, nacionalismo y fascismo es muy evidente, y también hay un consenso bastante claro en que el fascismo no es nada más que la radicalización de los nacionalismos de estados, y que la lógica de construcción de masas identitarias, disciplinadas, que hacen los fascismos en los años 30, pues no es tan distinta de otras construcciones, ¿no? De identidades nacionales, pues que podemos ver en otros contextos anteriores. Por otro lado, claro, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Desaparece el fascismo? ¿No lo vuelve a ver? Bueno, pues ha habido muchos, ¿no? críticos de las democracias occidentales y de la Guerra Fría que han visto que el fascismo nunca ha desaparecido, ¿no? Para los Black Panthers, los Estados Unidos de los años 70 era claramente un régimen fascista, excluyente, que no dudaban utilizar la violencia como arma de Estado, de la misma manera que para los disidentes políticos alemanes o italianos o españoles de sus diferentes regímenes podían ver, digamos, esas continuidades que en el contexto español de los años 70, con la dictadura, eran muy evidentes. Está claro de todos modos que la forma, ¿no? Pues, de violencia salvaje, sin límites, de los fascismos históricos, pues no la hemos vuelto a ver en Occidente desde entonces, ¿no? Otra cosa es que la hayamos visto, pues no sé, en otros contextos y en otros conflictos civiles. Pues hemos visto yo que sé, un revival del fascismo en el contexto de la guerra de los Balcanes, o en el contexto actual ¿no? del Estado de Israel. Podemos ver, digamos, estos revivals, pero también lo hacemos con la conciencia de que no estamos en el mismo momento histórico, y que lo que hay son ecos o son, digamos, paralelismos, ¿no? Y ahí, claro, el significado de la identidad fascista también ha cambiado significativamente, ha ido, digamos, como significado, ha ido generando muchos momentos, aunque, como Jorge dice, creo que predomina el sentido peyorativo, ¿no? Hay muy pocas personas que profesen ideologías xenófobas, racistas, de exclusión, violentas, que a sí mismas se vayan a definir públicamente como fascistas, porque es un término que de alguna manera su carga negativa es dominante. Y esto explicaba en el artículo de hace estos años, de estos 5 años, cómo una gran parte de las energías de los lenguajes de las nuevas derechas populistas excluyentes tiene que ver con, por un lado, quitarse esa carga peyorativa de encima, y por otro lado, significa construir un lenguaje que permita tener otra identidad, ¿no? Luego, es Mm, verdad que yo creo que, a lo que apunta Jorge tiene que ver con cómo son las lógicas de comunicación identitarias hoy en Internet o en las redes sociales, ¿no? Y cómo pues estamos en espacios de identidades excluyentes, ¿no? Donde ninguno pues, se reconoce en la caricatura ¿no? Pues, que se construye de su propia comunidad, ¿no? sí, Y en esa lógica yo creo como que hay algo muy específico ¿no? de cómo está operando la ultraderecha actual, que tiene que ver con su capacidad, por un lado, de construir estas grandes comunidades digitales
en las cuales hay una reafirmación en toda suerte de sesgos excluyentes, identidades Mm, racistas, privilegiadas, como escogidas, que encuentran en grupos de confirmación muy numerosos, al mismo tiempo que producen ¿no? dispositivos de exclusión y de hostilidad muy, muy fuertes, ¿no? Y yo creo sí. que lo que Jorge planteaba tiene que ver con esa hostilidad y con cómo combatirla. Luego continuamos con esto porque, claro, las declaraciones de Jorge han creado un poco de polémica en el chat. Y porque, por ejemplo, claro, respecto a lo inconveniente de llamarlos fascistas, pues, por ejemplo, Gonzalo dice, entonces no se les puede decir nada. O Fernando dice, ¿cómo es posible no tolerar su intolerancia sin caer cuanto menos en una contradicción? Bemuna dice, tampoco funciona poner la otra mejilla porque nos la parten. Entonces, claro, si alguien se muestra vamos a decir, racista, machista, utiliza el insulto o muestra unas ideas excluyentes, ¿cómo se debe reaccionar? Claro, entonces es que más que nada es que no se puede decir nada, sino que se pueden decir muchísimas otras cosas, ¿no? No es lo mismo alguien que utiliza el insulto, que realmente claramente está tratando de faltar al respeto y que no busca nada, que alguien que, como dices, muestra unas ideas excluyentes, ¿no? Habría que ver, que a lo mejor él no lo piensa que sean excluyentes, ¿no? Habría que ver, en este sentido, el más interesante es ver ejemplos, ¿no? De actuales de personas que están entrando a debatir con gente de derecha, incluso de extrema derecha, que están teniendo bastante éxito en ello. Por ejemplo, la streamer Mia Skylar hace poco, bueno, ha estado desde el último año debatiendo en varios espacios con gente. Ella es una persona trans, es una mujer trans que está debatiendo con gente antitrans. Que básicamente tiene unos discursos muy excluyentes y ella, a base de información, de datos, etcétera, está rebatiéndoles en distintos canales, incluso de youtubers de derecha, incluso en la plataforma de Wild Project, que tiene millones de seguidores y ahí fue entrevistada por Jordi Wild durante casi 4 horas, más de 2 millones de visualizaciones en las que defiende muy bien su discurso y el propio Jordi Wild, que es una persona más, digamos, con unos contenidos más afines a la derecha, reconoce y reconoce en vídeos posteriores, incluso defiende ciertos derechos trans. Incluso en los comentarios del vídeo dicen, se quedan bastante impresionados estos seguidores de la argumentación de esta chica que apenas tiene 28 años. Y lo mismo en los debates con gente excluyente, está la reacción en general en comentarios, y así es de que ella básicamente gana estos debates, ¿no? Y no lo hace necesitando de estos insultos. Otro ejemplo un poco más antiguo es en el momento en el que Clara Serra organiza un debate, esto es más conocido, con un tío blanco hetero. En este caso, no es tanto ir a sus plataformas como crear una propia. La organización Malas Feministas crea un debate presencial que es grabado y que luego es puesto tal cual en el canal de un tío blanco hetero. Eh, Tanto en comentarios como luego, sobre todo en vídeos posteriores de él y de ella, se ve cómo a ella le escribieron muchísimos seguidores de un tío blanco hetero diciendo que le había hecho pensar, que había reformulado sus ideas, etcétera, porque digamos, que el hecho de debatir de forma constructiva, respetuosa, es algo que iba un poco a la línea de flotación del victimismo de la manosfera, que se basa en pensar que todas las feministas son personas intransigentes, que les odian, les desprecian, etcétera. Entonces, al ver que esto no es así, de repente hay gente que ahí hace un clic, porque esto es una cosa que cambia respecto al fascismo histórico, aunque hay ciertas continuidades, pero aquí hay un énfasis en esta época
en el victimismo muy fuerte, ¿no? Entonces, los cierto tipo de ataques solo refuerzan este victimismo, ¿no? Por lo menos en la fase actual. No sabemos si dentro de unos años el fascismo seguirá mutando a una afirmación mucho más violenta, mucho más de voluntad de poder, ¿no? Que es un concepto que en los años 20 y 30 tenía mucho más fuerza. Y estamos en un contexto distinto, pero el contexto actual es tremendamente victimista y entonces pues por eso también hay que adaptar un poco la estrategia. Y luego también hay una cosa que con el tema de, digamos, no acudir a estos espacios por no legitimarlos, por no normalizarlos, bueno, ya no estamos en ese, eso a lo mejor hace 10 años tenía sentido, en este momento estamos en un contexto en el que lo normal son los espacios de las redes sociales. Estoy hablando sobre todo en la juventud, que es el principal caladero de votos y de simpatizantes, la juventud masculina sobre todo de Vox y de los partidos de extrema derecha y de estos discursos. El espacio normal y legitimado es el espacio en redes sociales derechista. Entonces, no es como que la izquierda ya estemos pudiendo, siendo capaces de normalizar o legitimar nada, ya no estamos ahí. Nosotros ya si acaso acudimos ahí. Entonces, al cambiar el contexto también, digamos que las estrategias también deben cambiar. Mm. Claro, lo que pasa es que aquí estás hablando de un contexto de, digamos, medios de comunicación, aunque no sean como tal, ¿no? De acudir a un programa o de ser un personaje público, pero claro, el insulto está un poco, o sea, vosotros mismos admitís que el insulto es un factor que forma parte de la estrategia de Vox y que complica el diálogo. Y claro, por desgracia es que se está extendiendo en la Sí, sí, sí. normalidad No, también. no, y no se trata de aceptar el insulto para nada. Se trata de lo que decía, de distinguir. Porque también hay mucha gente que argumenta sin estar insultando. Entonces tú puedes decir, oye, aquí vamos a pactar unas condiciones en las que si yo intervengo aquí debe ser con respeto, ¿no? Y esto está ocurriendo y está siendo posible. No es como que todos los lugares de derecha de las redes sociales sean solo de insulto, ¿no? Que a veces es un Ujú, poco, esto pues claro, si metes en Twitter que ha sido comprado por Elon Musk para favorecer esto, pues es diferente de ir a ciertas entrevistas de ciertos canales, de ciertos lugares en Instagram, en YouTube, en TikTok, ¿vale? Eh, ujú. Yo, pero no se Además, trata de normalizar el insulto para nada, se trata de buscar llevar a espacios de respeto los debates. de todos modos, yo no comparto el entusiasmo mayéutico de Jorge, ¿no? O sea, sí creo que, o sea, pone el énfasis en algo importante, que es en el conflicto que se produce entre, pues, una identidad política con su lenguaje de creencias, con sus símbolos y el espacio de encuentro, pues, más horizontal, colaborativo, que se da entre personas cara a cara, ¿no? Cuando, digamos, las personas tienden a estar cara a cara, necesitan filtros ideológicos muy fuertes para, digamos, poner por delante sus creencias antes que la propia, bueno, pues lógica de cooperación o de intercambio o simplemente de respeto que normalmente, ¿no? Como pues, solemos tener unos con los otros. mm, Eh, entonces, por eso, de alguna manera, ¿no? Los fascismos históricos, igual que otros aparatos ideológicos, han hecho muchísimo énfasis en producir, en instaurar un odio, precisamente para evitar la capacidad de que personas distintas puedan entenderse más allá, digamos, de las obligaciones a las que su ideología ¿no? les conmina. Y sobre esto hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Desde ejemplos, ¿no? de salvadores en medio de guerras, aliados al bando contrario, ¿no? Como soldados de ejércitos distintos que se ponen a jugar al fútbol el día de Navidad en vez de matarse entre ellos. Digamos, la historia está llena de estos ejemplos donde los lenguajes, ¿no? de guerra y de destrucción del enemigo, y entendiendo por fascismo, pues esto, eh, Pastora, por favor. digamos, colapsan o se registran, digamos, ante pues, las alianzas que surgen, ¿no? de lo humano, pues, ¿no? de los, ¿no? instintos o pulsiones de cooperación y solidaridad que pues, están inscritas en un plano mucho más fuerte que todos esos aparatos
ideológicos, ¿no? que nos construyen socialmente. O sea, es necesaria muchísima propaganda, muchísima ideología para conseguir que las personas se maten porque, digamos, sus inclinaciones naturales parecen llevarlas por otros lados. No dicho lo cual, ¿no? Cuando Kempler habla de lenguaje y realidad, mete un tercer elemento, que es el que Elena está poniendo por delante, que es el mediático, ¿no? Es el hecho de que no hay un lenguaje solamente, sino hay una plataforma donde el lenguaje nombra la realidad para otros, ¿no? Hay un espectador. Y al final, cuando Jorge habla de quién gana los debates, también está hablando de un espectador que se sitúa delante de un debate que está de alguna forma teatralizando un conflicto que se supone que está presente en la sociedad, cuando muchas veces estas propias plataformas lo que hacen es construir un conflicto, una división que en la sociedad pues se puede manifestar a lo mejor de otras formas, ¿no? Todos estos foros de debate, pues y todas estas lógicas que ya venían, yo creo que de antes también en el contexto de la crisis y del 15M, que tenían que ver con las tertulias políticas, con la emergencia repentina de las tertulias políticas, que consiguió reorganizar pues muchas opiniones y pensamientos políticos colectivos con unas agendas muy determinadas que de alguna forma borraron pues los sentidos comunes que estaban expandidos de una manera más amplia, ¿no? Y solamente en algunos casos, como hemos podido ver pues recientemente, con la oposición ciudadana, ¿no? al genocidio en Palestina, pues de repente aparece de nuevo esas fuerzas transversales, ¿no? De creación de grandes consensos políticos que van más allá de la voluntad de división y que van más allá también de las identidades, pues izquierda, derecha, progresista, conservador, etcétera, ¿no? Estos días, ¿no? También está siendo discutida bastante la película de la gran ambición, ¿no? De la biografía intelectual de Enrico Berlinguer, ¿no? Y Berlinguer, en el contexto de reactivación del fascismo en los años 70, otro contexto, ¿no? Con Pinochet, el golpe de Estado, donde de alguna manera en el contexto de la Guerra Fría se ve que hay un interés pues del imperialismo norteamericano de imponer regímenes neofascistas en distintos contextos y el Partido Comunista Italiano, el mayor partido comunista de la esfera occidental, pues entiende que muy probablemente pueda seguir un devenir fascista, autoritario, violento en el contexto italiano. Y su estrategia para evitar ser intervenidos es buscar consensos con lo que sería su enemigo político, la democracia cristiana, precisamente a través de alguna manera de sentidos comunes, de afectos, de zonas de encuentro de los votantes conservadores, de los votantes católicos italianos, que puedan encontrar, ¿no? como pues algunos puntos, ¿no? Pues la defensa de lo público, de la sanidad, ciertas, digamos, pues eso, la persecución de la corrupción, la reforma de la justicia, ciertos elementos de ese sentido común ciudadano, en el cual puede haber una confluencia de votantes ¿no? de ideologías muy distintas. Porque si no es esa lógica, que es, digamos, una lógica pues más como fue la lógica populista de creación, ¿no? de sujetos colectivos más allá de lógicas izquierda-derecha, lo que tenemos es la polarización, que eso es el trampismo, ¿no? La capacidad de dividir una sociedad para poderla gobernar desde una minoría altamente movilizada, ¿no? Y el fascismo histórico siempre ha trabajado con esa herramienta, tener unas bases altamente movilizadas y la capacidad de acallar la disidencia a través del miedo o de la amenaza. Por eso, en el plano del diálogo, a lo mejor las estrategias que planteas, Jorge, pues tienen un sentido, pero en un plano donde de alguna forma el diálogo tiene un dueño, ¿no? Los medios tienen un dueño, y no solo eso, sino que hay herramientas de violencia policial, administrativa, judicial, para callar las posiciones contrarias. Claro, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ahí, ¿no? Cuando, digamos, el diálogo no es justo ni está en un mismo plano, ¿no? Claro, pues ahí, por un lado, no todos los medios tienen el mismo dueño. Sabemos que eso, que X, que Twitter tiene un dueño muy claro, las corporaciones lo tienen, ¿no? Y sabemos que los algoritmos de Instagram, de TikTok favorecen en los contenidos más emocionales, más de cabreo, menos el debate razonado.
pero también, por ejemplo, están ahora proliferando los debates, incluso en el ámbito de los youtubers de derecha, ¿no? Hay debates más o menos respetuosos, etcétera, algunos muy manipulados, otros no. Y luego está la posibilidad de crear esos espacios, ¿no? De organizar un debate y transmitirlo. Eh, a veces creo que más allá de estos ejemplos que he puesto antes, desde la izquierda, eh, no se han hecho suficientes experimentos, intentos de debates plurales realmente para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un debate y traes a alguien de derecha, va a tener un público también de derecha. Si no, yo lo que veo son muchos eventos donde se replica y la audiencia siempre son los mismos que ya están convencidos, y entonces no se amplía, digamos, el espectro de a dónde llega ese mensaje. El ejemplo, voy a poner en el chat un ejemplo de una esfera de debate que hay en Estados Unidos que se llama Jubilee, en la que ponen a hacer muchísimos experimentos, formas distintas de debate, uno contra 20, otros que tratan de buscar el punto medio, otros que se ranquean a ver cuáles eran los prejuicios, cuáles no. Y el que pongo es uno en el que el periodista Mehdi Hassan debate contra 20 personajes de extrema derecha. Y ahí puedes ver cómo modula el discurso, ¿no? Cómo combate con argumentos, y cuando hay uno que se declara abiertamente fascista, él dice, mira, yo no debato con fascistas. O sea, pero dicen, ¿fascista en qué sentido? Ah, sí, sí, vale, tal. Incluso el chaval dice que su modelo es Franco, ¿sabes? Desde Estados Unidos. Y como allí se entiende, ¿no? Como modelo de fascismo histórico. Y entonces dice, mira, voy a decir cuatro cosas, pero yo en general, mira, esto es un límite, para mí tal. Pero, sin embargo, el resto, que son en general trampistas, de todo pelo, pues los rebate y los rebate muy bien. Y bueno, por poner un ejemplo, al mismo tiempo, esto no significa que solo haya que hacer esto. El Frente Insumiso en Francia está poniendo en marcha escuelas desde hace ya varios años en su fundación, con una fundación, escuelas de militancia, de formación para personas, sobre todo en barrios de gente migrante, para crear liderazgos, etcétera, cara a cara, a nivel capilar, pero que luego cualquier cosa que organices a nivel capilar, si quieres, se puede retransmitir también, ¿no? Para tener ese impacto mediático, que es lo que hace constantemente también la extrema derecha, de forma muchas veces interesada, ¿no? Es decir, como diría nuestro amigo, el que puede hacer que haga, ¿no? No se trata de buscar cuál es la estrategia perfecta y decir, pues la tuya es mala, tal, sino tratar de probar, experimentar y hacer, ¿no? Y en lugar de quedarnos solamente en la crítica y el escándalo de lo que hacen desde la extrema derecha. Vale, nos queda poco tiempo. Entonces, bueno, quería repasar un poco en el artículo que hicisteis del Diccionario Ultra. Hemos hablado un poco del concepto fascismo. También habláis bastante del concepto de España que tiene Vox y que es heredado un poco de derechas anteriores, que es una España, pues como habéis dicho antes, que tiene como vida propia, que tiene enemigos, que, que realmente no es la España que hay, sino una España que hay que defender constantemente de un enemigo interno. Luego hablabais de cómo se usa el concepto de buenista o de progre para hablar de esas personas que de alguna manera por inocencia permiten la entrada en España o la destrucción de España por parte de sus enemigos. Entonces, pues me gustaría que habláis un poco de eso, de cómo se construye ese concepto de España y sus enemigos. Sí, eso es Y muy, muy interesante, y además yo creo que también ahí se cruzan muchas, muchas cosas, ¿no? El franquismo redefinió en una clave muy particular el nacionalismo español como un nacionalismo excluyente y el catolicismo como la religión oficial
de la nación. Eso, claro, de alguna manera no significa que no haya otras formas de ser español, ni hay otras formas de ser católico. Significa que el franquismo quiso apropiárselas y lo hizo con bastante éxito porque tenía a su servicio una experiencia anterior, la de la restauración borbónica, el colapso de la Primera República y del sexenio democrático, que es el primer contexto en el cual se garantizan en la península ibérica, en España, una serie de libertades vinculadas a lo que llamamos democracia, la libertad de cultos, la libertad de organización, de expresión, el sufragio universal, el final de la esclavitud, el final de la pena de muerte, algunos derechos de las mujeres, una cierta concepción federalista que está en conflicto con otras concepciones de la nación. Ese laboratorio, ¿no?, ciudadano, político, cultural del sexenio termina con un gran pacto de Estado entre la monarquía, la iglesia, la aristocracia, la burguesía, el capital y la administración pública, el ejército, construyendo un gran aparato que se llama, bueno, la Restauración Borbónica, y que dura varias generaciones hasta su colapso, primero en forma del primer ensayo fascista, la dictadura de Primo de Rivera, y luego ya en el golpe de Estado de Franco, que se concibe a sí mismo como una regeneración, el lenguaje de la regeneración, que ya el 98 había puesto en funcionamiento, que es capturado por la derecha monárquica y por la derecha fascista y por la extrema derecha católica en los años 30, va a nutrir la legitimación del franquismo, que hará su cruzada como un modo de lucha contra esos enemigos de España, que eran ya los mismos enemigos del sexenio, ¿no? El separatismo, el marxismo, judaísmo, leninismo, o sea, como con distintas, ¿no?, afectaciones, federalismo, anarquismo, se le va poniendo, digamos, un poco los movimientos sociales, lo que llamaríamos los movimientos sociales y la inteligencia de izquierdas, al cual se le suman elementos de desorden moral y, por supuesto, los avances de las mujeres y del feminismo, como también uno de los grandes males del momento, conectado con otras cuestiones de tipo de moral sexual o de tipo también raciales. Toda esa suma, digamos, de ¿no?, otredades nacionales tiene que ser combatida, tiene que ser exterminada, porque la batalla entre el bien y el mal, entre la nación y la antinación, es una batalla política, pero es una batalla teológica, ¿no? Y ahí la cruzada nacional, ¿no? Esa idea de reconquista, de regeneración, ya estaba presente en los discursos nacionales del siglo XIX, y Franco los vuelve a incorporar, a rearticular en el contexto de finales de los años 30. Por eso también, cuando se discute muchas veces el supuesto fascismo del franquismo, lo que se está haciendo es subrayar los elementos históricos de esa construcción conservadora, ideológica, que también está presente, por supuesto, en otras naciones europeas y latinoamericanas. No hay nada único ni singular en el fascismo, en el conservadurismo español, aunque hay algunas, bueno, energías y singularidades, algunos, digamos, peculiaridades propias, ¿no? Esta noción vuelve a activarse en los años 70, no basta con ver los documentales de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé, después de Todo atado y bien atado y No se os puede dejar solos, que están de alguna manera cubriendo las movilizaciones sociales en el contexto de la transición, en el año 79-80, y muestran cómo una parte importante de la sociedad española siente la llegada de la democracia y de las libertades democráticas y de las nuevas formas de vivir como una amenaza directa a los valores, ¿no?, de esa España eterna, universal, ¿no?, conquistadora de mundos, evangélica, nación elegida por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso nacionalista no desaparece nunca y va a activarse en distintos momentos, ¿no? En los años 90, con el contexto de Aznar, hay una clara, digamos, puesta en valor de esos ¿no?, pues significantes. Manuel Vázquez Montalbán, en un libro maravilloso, La Aznaridad, pone en valor, ¿no?, esa especie de relectura de la tradición conservadora que Aznar hace.
En ese contexto de libertad digital, una nueva derecha que está mirando también a lo que se llamaron los neoconservadores, los neocons de Bush, ¿no? En Estados Unidos, están pensando cómo comunicar esos viejos contenidos con un nuevo lenguaje, con nuevas estrategias de comunicación. Eran los años en los que aparecía Fox News, ¿no? Toda una serie de elementos comunicativos de lo que se llamó la revolución conservadora. Y lo que estamos viviendo hoy en día es una nueva fase de ese proceso a nivel global, en el trumpismo y a nivel local español, en toda esa galaxia de formas y de experimentos que van del ayusismo como cultura ¿no? Oficial, casi estatal, paraestatal, ¿no? Al universo albise y digamos, ¿no? De los bulos, los telepredicadores del bulo y todas estas formas de alguna manera de comunicación que están casi en línea, ¿no? Con lo paranormal y otras formas de desinformación abierta, ¿no? Y aquí hay, claro, una gran variedad de posibilidades y de experimentos, pero que tienen este sentido histórico, ¿no? Sí, justo ahí, hablando de esta esfera, ¿no? La palabra buenista no, en los años 90 no se usaba. Esto es algo que trae Jiménez Los Santos y que se ha convertido parte del vocabulario popular y que básicamente trata de desviar el significado de algo que se hace con buena intención a algo que se hace con buena intención pero tiene efectos perversos, ¿no? Y aquí por aquí comentaban en el foro, ¿no? Cómo esto se ha trabajado, en la propia revista Contexto lo ha hecho alguna vez, ¿no? Cómo el término malismo puede servir para como tratar de contrapesar esto, pero también, pues eso, intentar no normalizar, ¿no? Ahí sí que no, el término buenista, por de dónde viene, ¿no? Pero... Y también, y progre, bueno, ahí sí que es un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo progre era una palabra que estaba bien vista en los 70 y poco a poco la derecha ha ido cambiando su significado hasta ahora, ¿no? Y luego, en esta línea histórica que hacía Germán, bueno, pues llegamos también a la época actual con elementos como el Puy du Fou, ese parque temático que recupera la historia desde el punto de vista franquista que Germán puede contarnos más sobre él porque él lo ha analizado más a fondo, pero yo voy a poner, porque ha estado varios años sin que prácticamente nadie lo cuestionara en la esfera pública, solamente cuando iba algún historiador decía, aquí hay mucho fake, ¿no? Aquí esto no cuadra, ¿no? Y ellos se defendían diciendo que no, que es leyenda. Ellos cuentan leyendas, pero luego al mismo tiempo lo venden como para colegios, que está siempre lleno de colegios como didáctica histórica, ¿no? Y tiene mucho éxito porque tiene buena tecnología, etcétera. Entonces creo que es importante compartir contenido que pueda hacernos ver esto de forma crítica. Y en este sentido voy a compartir el enlace de Puto Miquel, que he leído un vídeo muy bien elaborado que habla sobre las condiciones laborales del personal, pero sobre todo también sobre todas estas bulos históricos que traslada, ¿no? Y hay otros ejemplos, el musical de Malinche, etcétera, que Germán puede comentar mejor, si quieres. Sí, sí, no sé si Elena quiere pasar a otro Sí, o punto igual pasamos, si no. o si no sigo. Bueno, tenemos una pregunta de Paco Cano, creo que está por aquí. No sé si... Ah, hola, sí. No, escuchando a Germán y escuchando a Jorge, veo que, claro, hay varias tipos de acciones que desarrollan. Por un lado, se apropian de términos habitualmente de izquierda, ¿no? Como hace Ayuso, hizo Ayuso con Libertad, o hace Milei con Casta, o incluso la utopía, que ahora también se la apropia la ultraderecha, ¿no? Y por otro lado, desarman términos como fascista o como machista, pues quizás por el mal uso que se puede hacer o el uso abusivo, no solo eliminando su carga peyorativa, sino también positivándola, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no será que esos términos también son fáciles de desactivar porque realmente no están bien insertados en la conciencia social colectiva? Es decir, que sean, que sean significantes cuyo significado
no están arraigados en la estructura mental de la sociedad. De hecho, lo han intentado ahora con genocidio y ahí no lo han logrado. Lo intentaron en su momento con matrimonio, al hablar de uniones de personas del mismo sexo, lo intentaron de todas las maneras y eso sí que ha quedado en la conciencia colectiva, ¿no? Yo sé que no hay soluciones únicas para esto, pero quizás una acción básica sea trabajar en esa estructura de conciencia de nuestra sociedad. Es decir, que la pelea no puede ser únicamente lingüística o filológica o comunicativa, sino sobre todo educativa y cultural en el sentido de lo que nos vincula como comunidad, ¿no? Sí, y en este sentido también, eh, cuando la extrema derecha usa conceptos que son patrimonio que ha sido creados desde las esferas de las izquierdas, como libertad, solidaridad, igualdad, eh, yo creo que también hay cierto margen de debilidad, porque estos términos necesitan décadas para resignificarse. En cualquier momento pueden volver a su significado original. Es una muestra de una estrategia, pero también de cierta debilidad de no poder usar términos propios, ¿no? De una hegemonía, de cierta hegemonía progresista previa en la que se habla más de libertad que de orden, ¿no? El orden es una palabra muy típica del siglo XX desde las derechas y, sin embargo aquí para implementar el orden tienen que hablar de libertad. Entonces, eso muestra una debilidad previa y también una potencial debilidad. Creo que también es interesante hablar no solo de lo que hace bien la extrema derecha, sino también cuáles son sus contradicciones, sus debilidades. Eh, pero sí estoy de acuerdo, Paco, con lo que planteas, que es un poco volver a trabajar en eso, en en los significados profundos de las cosas, ¿no? De las palabras que usamos, ¿no? De dónde vienen históricamente, teóricamente, y a qué experiencias se vinculan en lo cotidiano. Sí, yo creo que hay, o sea, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, nos centramos en un problema comunicativo, como si la comunicación estuviera, digamos, inserta en la vida cotidiana y no fuera un teatro, donde eso se manifiesta y se promociona, ¿no? Entonces, de alguna forma, a todos nos resulta más fácil lidiar con las contradicciones ideológicas cuando se ven encarnadas en escenas cotidianas, por más que a veces, como también alguien comentaba, ¿no? Sea complicado, ¿no? Trabajar en un entorno pues que pueda ser hostil. Pero cuando estamos de alguna forma como siendo objetos pasivos de esa comunicación, claro, pues volvemos a la misma cuestión, ¿no? Los diálogos que se plantean en esas redes, en esos medios, pues están dirigidos, ¿no? A permear de una manera masiva y contra eso, pues más allá de apagar el móvil, no parece que haya muchas opciones. Luego, o sea, sí, pues son opciones de alguna forma resistenciales, opciones experimentales, pero que de alguna forma todos tenemos bastante claros, ¿no? Qué tipo de cosas nos hace hacer el algoritmo. Hay también pues otra cuestión de una captura de la atención y de los tiempos que también tiene que ver con una bueno, pues galaxia comunicativa y experiencial donde las personas pues están mucho más mediatizadas por ese universo digital y eso tiene un peso sobre qué significa, ¿no? Pues la vida cotidiana, la experiencia de las cosas, porque es importante resaltar que los discursos excluyentes son mucho más operativos sobre aquello que no conocemos que sobre aquello que sí que conocemos. Es decir, tiene mucha más capacidad de nombrar ¿no? y movernos respecto de realidades y amenazas que no están inscritas en lo cotidiano, que cuando estamos lidiando con esas amenazas, ¿no? Pues, o supuestas amenazas, las incorporamos, ¿no? Pues eso, como ¿no? el fantasma de la migración, pues es un ejemplo muy claro en los fantasmas de la otredad, ¿no? Pues la otredad islamista, la otredad que queramos, ¿no? Son mucho más poderosos cuanto menos
contacto hay con esa otredad, porque el contacto hace que la otredad se convierta de alguna forma en cotidianidad y en parte de uno mismo, ¿no? Y descubramos pues esas digamos, continuidades que hacen mucho más difícil que los discursos del odio, que los discursos del odio penetren. Luego, por otro lado, en relación con lo que preguntaba antes Adriana, creo que el momento actual se debe a una crisis de la socialdemocracia, creo que eso salió también antes en los comentarios, de la incapacidad de las opciones políticas de pues, transformar las condiciones objetivas de la vida, ¿no? Pues desde el problema del alquiler a la, ¿no? la inflación o lo que queramos poner, digamos, los pocos efectos tímidos, pocos efectos que se producen, ¿no? desde los estados democráticos en relación pues, con la toma de decisiones en otros ámbitos, ¿no? Y el contexto pues, de la guerra de Ucrania me parece, ¿no? La gran crisis económica y social que está produciendo en sordina en la Unión Europea, pues me parece un elemento clave de ese momento que también pues, tira algún paralelismo con los 30 y ahí la incapacidad de alguna forma de una izquierda progresista, socialdemócrata, que está en el gobierno para mantener un discurso y al mismo tiempo verbalizar una incapacidad, ahí hay una tensión gordísima que no sabemos ni cómo empezar a pensar y nos obsesionamos con lo bien que lo está haciendo la ultraderecha, que dice Jorge, o sea, nos obsesionamos con el espectáculo ¿no? Pues de esos otros lenguajes y formas de comunicación como un modo también de no pensar pues cuáles son, ¿no? Las incapacidades y ¿no? los bloqueos, los límites del momento en el que estamos. Y luego sobre la cuestión de por qué eso cala o no cala, ¿no? Bueno, yo creo que hay un mecanismo antropológico muy básico que tiene que ver con la construcción de la hostilidad que las retóricas populistas, excluyentes, nacionalistas, barra fascistas, eh, pulsan perfectamente. El año pasado, me parece que fue, pues en el contexto del estudio del exilio, Juan Ramón Jiménez se sorprendía, leyendo a Juan Ramón Jiménez, se sorprendía cómo los periodistas norteamericanos no habían leído Mein Kampf de Hitler, ¿no? Y la verdad es que nosotros pues habíamos estado mirando algunas cosas, pero no nos habíamos tampoco sentado a mirar el libro en profundidad. Y realmente trabajando Mein Kampf como un verdadero manual del populismo, es fascinante ¿no? Lo sencillo de la receta y lo eficaz de la receta que plantea Hitler, que es un manual de formación de sus cuadros de partido, o sea, es básicamente un manual para formar parte del partido en cuadros, ¿no? dirigentes. Y él plantea que ¿no? las masas, él habla en términos de masas, las masas sociales son ignorantes y excesivamente sometidas a los afectos. Y lo que hay que hacer, y tienen capacidad de atención muy corta. Entonces lo que hay que hacer es producir grandes espectáculos de atención concreta que obliguen a poner, ¿no? los esfuerzos en acciones muy dirigidas y muy pequeñas, pero que se vivan como si fuesen centrales en un gran plan de salvación, en este caso nacional. Es decir, convertir a esa masa nacional socialista en la sujeta y salvadora de la historia del Reich, ¿no? Cuya implicación en su persecución ¿no? de los otros, de los disidentes, en el esfuerzo de guerra, etcétera, cuyas pequeñas acciones serían clave para salvar a Alemania en una perspectiva pues, apocalíptica, ¿no? El fascismo está siempre jugando con el final de la historia, ¿no? Estamos en un momento clave, en un momento decisivo, y la acción de unas pocas personas determinadas serán suficiente para salvar a España, la civilización occidental, el catolicismo o la raza blanca, ¿no? En esas crisis, de alguna forma, esa retórica salvadora, que además se basa en el conflicto con una otredad que es manifiestamente negativa, malvada, ¿no? Terrible, viciosa, cruel, etcétera, pues coloca ¿no? al sujeto, digamos, que es de esta narración en una posición de inocencia muy placentera.
Y este mecanismo, aunque es muy primitivo desde la perspectiva, ¿no? Psicológica, es muy eficaz y está un poco en la base de todos los, ¿no? de todos los conflictos y de toda la movilización de energía que cualquier conflicto, cualquier guerra, cualquier conflicto religioso requiere, ¿no? Y es un patrón, pues, antropológico muy, muy básico, pero contra el que no hemos aprendido claramente a defendernos. Vale, gracias, Germán. No sé si quiere intervenir Mariano, que ha levantado la mano antes. No sé si tiene una pregunta. Si no, Mariano, ¿estás aquí? Si no, pasamos al chat. Sí. Otra de las Sí, cuestiones que veo que reaparece, ¿no? en el chat, pues es la pregunta por un populismo ¿Me de escucháis? izquierdas sí, o sí, un sí. nacionalismo progresista. Un momento, Eh, Germán. sí, Mariano. Sí, a ver, yo de hecho es un poco retomo lo que he puesto en el chat. Claro, no es exactamente una pregunta. Intentaré ser breve, pero yo veo la cuestión como una cuestión bastante más amplia. Es decir, claro, estoy de acuerdo y es interesante muchas de las cosas que se dicen, pero prácticamente en cada punto yo veo matices muy importantes. O sea, cuando se habla de que son ecos de la historia y que la historia no se repite, muy bien, no se repite, pero es aquello que dice alguien, pero rima. Y hoy por hoy, incluso cuando se habla de cuestiones, es decir, hoy por hoy hay mucha gente, muchos intelectuales, y ahora no me sitúo especialmente en un campo izquierdas-derechas, que están diciendo que la paradoja es que quizás nunca hemos tenido tantos conocimientos, tanta tecnología y tanta incapacidad para simplemente prever cómo será el mundo dentro de 10, de 15, de 20, de 25 y de 30 años. Pero sobre este tema, lo que yo he echado un poco en falta es, por mucho que se lean los manuales de referencia, lo que yo constato es la rapidez de la propagación del movimiento, y es en todo Occidente. Esa rapidez, además, se ha dicho indirectamente, pero normalmente encuentro que no se recalca lo suficiente. Es un fenómeno que afecta a los hombres jóvenes infinitamente por encima de cualquier otro. Y sí, claro, hay multitud de causas, yo lo digo muy someramente, es decir, hay causas sociales, hay causas políticas, hay causas incluso de orden psicológico. Aquí sería largo y tendido, lo que acaba de explicar Germán es un apunte, es decir, realmente hay concepciones ideológicas también de lo que es el ser humano y de cómo funciona su psicología y de su bondad y de su maldad. A veces esto ha servido para separar las derechas y las izquierdas y a lo mejor tenemos que tener una perspectiva más abierta. Yo siempre he pensado, es decir, que el hombre frustrado del inicio del siglo XX y convenientemente recuperado y al que se le daba un cierto poder malsano, en el fondo de tomar su revancha, aunque fuera sobre víctimas inocentes, es un elemento sin el cual no se entiende el fascismo y el nazismo. Luego hay otras cuestiones con las que habría que ir con cuidado. Yo recuerdo Bertolt Brecht cuando explicaba, sí, sí, muy bien, cómo pasó, cómo sucedió, y él decía, para cualquiera que no haya estado dentro de la Alemania en donde se estaba cociendo ese caldo, es prácticamente imposible entender la capacidad de arrastre que eso tuvo. Y luego, el último apunte, lo dejo ahí, Europa debería de preocuparse, y Europa occidental, por mucho que también hayamos desarrollado durante 200 años una cierta capacidad de autoflagelación, en estos momentos yo creo que es muy difícil ignorar el hecho de que desde la Unión Soviética, desde el antiguo aliado, si se quiere, Estados Unidos, y desde efectivamente movimientos internos, hay una especie de complot para cargarse básicamente lo que ha sido la historia de Occidente en los últimos 200 años. Entonces, bueno, si somos optimistas, vamos a decir que el peligro es una especie de democracia iliberal que no se sabe cuánto va a durar y el retorno del péndulo. Bueno, y si somos más pesimistas, y ahora si hago distopía, yo por primera vez, yo ya tengo una cierta edad y he querido ser a lo largo de mi vida moderadamente optimista.
pero razonablemente optimista. Pero vaya, yo por primera vez en mi vida creo que distopías, aunque puedan parecer muy exageradas del tipo, dentro de 30 o 40 años en una escuela alguien enseña la historia y dice, ah, sí, y hay ese periodo aquí de 200 años que empezó desgraciadamente en la Revolución Francesa, en la Constitución Americana, etcétera, etcétera. Bueno, y este error de la historia ha quedado subsanado, afortunadamente, y hemos pasado a otra cosa. Bueno, no creo que sea absolutamente imposible. Y disculpad, si me he extendido demasiado. Eso ya ha pasado, eso ya ha pasado. En los manuales franquistas era exactamente eso mismo lo que se decía, ¿no? Que la Ilustración y la Revolución Francesa habían sido pues una monstruosa herejía que ya por fin ¿no? El presente había sido capaz de corregir, ¿no? Eh, claro, las dinámicas de todos modos de esos 200 años pues han venido marcadas, ¿no? Por la violencia capitalista, por la acumulación, por el imperialismo y por todas las formas de exterminio, pues también vinculadas a esas necesidades, ¿no? Dentro y sobre todo fuera de las fronteras occidentales. Y en ese contexto, ¿no? Cada vez que ha habido ciclos, ¿no? de reflujo, ha habido, ¿no? Auges de discursos xenófobos, racistas, neofascistas. Y hay ese libro tan interesante de Rafael Poch y otro autor, bueno, es un libro colectivo, sobre ¿no? la evolución de las sociedades del este de Europa después de la caída del muro de Berlín, Patriotas Indignados, me parece que se llama, donde de alguna forma se cuenta cómo pues ya en los años 90 hay un auge de formas ¿no? de ultraderecha muy claras que están de alguna forma anticipando lo que va a ser pues todo este auge global hoy en día y visto desde esa perspectiva de qué está pasando en Polonia o en Hungría pues a principios de los años 2000 es más fácil entender lo que está pasando hoy allí, ¿no? De todos modos creo que también hay que entender algo particular del contexto español, que es esa suerte de excepción ibérica, que también sucede de otra forma, con otras energías y otras claves en los años 30, donde la Segunda República Española es contracíclica, no tocaba una Segunda República, tocaba tener un fascismo a la portuguesa o a la italiana, ¿no? Una continuidad desde los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo lo que produce la España de entreguerras es una república muy avanzada, con grandes contradicciones y límites, que es contracíclica, ¿no? Y aunque por supuesto digo que nada que ver el contexto, sí hay un cierto sensación contracíclica en el contexto español actual, ¿no? Que también yo creo que nos habla un poco de esta especie de desconcierto que tenemos, donde pues al final hay un gobierno socialdemócrata con comillas, cogido con alfileres, que de momento está impidiendo pues el avance o el establecimiento, por lo menos, ¿no? A nivel de la estructura del Estado, pues de ese momento de la ultraderecha que vemos que parece pues estarse expandiendo con esa rapidez que decía Mariano, ¿no? Entonces, bueno, también esas paradojas y esas pausas creo que son importantes tenerlas en cuenta. Si hay que hablar de todos modos de un diferencial claro, ¿no? Con otros momentos anteriores, pues lo vemos en la tecnología, lo vemos en la virtualidad, lo vemos en la capacidad, ¿no? de información y desinformación masiva ¿no? de los nuevos sistemas tecnológicos. Y ahí sí que hay pues y en la virtualización, en cómo eso pues crea una forma de sociabilidad que no está anclada en los intercambios cotidianos en el espacio, ¿no? Y ahí sí que hay algo pues, que no sabe, con lo que no sabemos muy bien qué hacer, pero que está sucediendo. Vale, no sé si Jorge quiere decir algo más o ya pasamos al siguiente punto. Creo que a Vega tenía la mano levantada. Sí, exacto. A Vega, puedes hablar si quieres. Ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias
bueno, por este maravilloso taller que se está llevando a cabo y que tanta necesidad tenemos de ellos para poder no defendernos, sino argumentar lo que estamos viviendo ante la sociedad. Quería hacer alusión a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, quien su manera de llegar a la sociedad, a los madrileños y madrileñas, es continuamente de odio hacia todo aquello que no comulga con la derecha. ¿Cómo es posible que utilizando ese lenguaje, que desde luego no entiendo cómo a la izquierda, si dice ciertas palabras, se le denuncia, y sin embargo a esta señora que nadie le denuncia? Y si la denuncia ya sabemos lo que pasa. Ni siquiera las 7.291 víctimas, o sea, para mí asesinadas por el sistema de Ayuso, ha conseguido callar incluso a una parte importante de los madrileños y en general de la sociedad española, exactamente igual que Mazón en Valencia. ¿Qué es lo que ocurre para que no se haga nada? Y además a esta señora le funciona su analfabetismo, lo primero, por muchos estudios que tenga o los que haya comprado, o vete tú a saber, pero sobre todo de cara a públicamente es que gana adeptos. O sea, es que se ríen de barbaridades de las personas mayores, que yo me pregunto, pero en serio, hay personas, la gente que la apoya y que la aplaude, ¿cómo es posible que no hayan pensado o que no vean en sus familiares, es decir, la falta de empatía, que de ella la palabra empatía ni la entiende, ni le importa? ¿Cómo es posible que eso esté funcionando en el lenguaje, en su comunicación? ¿Qué es lo que hay y por qué ante eso nadie está haciendo nada? Y cuando hablo nadie, hablo de los grandes gobernantes, evidentemente. Gracias. Entonces es la pregunta. Vale, mira, también hacías en el chat una pregunta sobre cuáles son las debilidades del discurso de la extrema derecha. No sé si te importa que conteste a esa antes, porque el otro es un debate más largo. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Por cierto, mi Vale. nombre es Ana, ¿eh? Que la Vega es Vale, sí, bueno. Ana. Vale, Ana, pues mira, muy rápidamente, porque creo que puede ser útil también, ¿no? En esto de que hablas tú del diálogo, del debate, pues por un lado hay bastantes contradicciones, ¿no? El discurso de Vox, la extrema derecha apela a trabajadores mientras legisla o propone legislación en favor de las élites, apela a los autónomos mientras legisla a favor de quienes les hacen la competencia desleal, que son las grandes empresas, también instrumentalizan y pervierten para su propio interés los valores tradicionales que dicen representar, como valores católicos, que por ahí hablaba también en el chat alguien católico, ¿no? Como el perdón, la ayuda al necesitado, la hospitalidad. Hay que tener en cuenta que la jerarquía de la Iglesia Católica actual, el Vaticano, está en contra del discurso anti-inmigración, que es el eje fundamental del discurso de la extrema derecha. Luego, una parte de sus mentiras son visibles para muchos de sus votantes, pero aún así les votan porque votan contra la izquierda, ¿no? La que conciben como elitista, prepotente, ignorante, inflexible, y como que siempre lo solucionamos todo con insultos y así, ¿no? Lo que hablaba antes de desprecio, superioridad moral. Entonces no significa que esos votantes así han sido absolutamente cooptados y que nunca más puedan volver a cambiar, ¿no? Yo también lo hablo un poco de la experiencia, debato desde hace años con gente de derecha, extrema derecha, y un poco veo cambios, no es una cosa tan monolítica, ¿no? Luego, el populismo mediático no es algo, no es más que saber llevar a tu terreno una coyuntura para ganar unas elecciones, fundamentalmente, ¿no? Es agrupar a diferentes colectivos mediante eslóganes fáciles y fomentar liderazgos fuertes con poca legitimación orgánica. Y esto implica una fragilidad en el medio y largo plazo. Y esto se aplica también a la derecha, le pasó a Podemos, pero digamos que en el caso de la extrema derecha, fuera de Internet, tienen poca base militante. Eso también es una debilidad. Y luego, por último, también hay más, pero rápidamente, este autoritarismo discursivo y organizativo de la derecha les hace estar mucho más divididos de lo que a veces se piensa. En Vox han ocurrido algunos de los problemas que tuvo Podemos, que basta el ejemplo de que ya no quedan muchos de los fundadores como un poco más inteligentes que había al principio en Vox, tipo Espinosa Monteros, Macarena Olona, etcétera, y su
tienen una incapacidad tremenda para formar cuadros territoriales sólidos, aparte de que drenan todo el dinero. Hay un estudio muy interesante de Miguel González, el periodista del País, sobre esto. Tienen ataques entre ellos terribles, entre unos influencers, otros. Les han salido excisiones como Alvis, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí un poquito apuntar algunas debilidades. Y sobre el tema de Madrid, es una cosa que hemos hablado mucho Germán y yo, porque es un caso un poco excepcional. La mayor parte de las capitales de Europa o de Estados Unidos, las grandes capitales, las gobierna izquierda, demócratas, progre, etcétera, ¿no? Hay muy pocas capitales de Estado gobernadas y grandes ciudades gobernadas por la extrema derecha, ¿no? Entonces es un tema de muchos factores, de largo recorrido. Está el libro del Madrid de las piscinas, como desde el urbanismo, porque claro, llevan tanto tiempo, ¿no? Han creado barrios donde no existe, donde todo va en coche, al estilo americano, no hay fácil encontrarse gente por la calle, ¿no? Está el tema de la subvención de medios de comunicación descarada y bestial, que eso contesto lo ha contado muchas veces, ¿no? Eh, eh, Está el tema de la oposición a Cataluña, que eso está en el origen del origen de Vox. Vamos, el momento en que sube Vox es en el momento del pico del proceso catalán y, y Madrid como especie de contrapoder, ¿no? De gente que emigra a Madrid desde regiones que se sienten desde hace mucho como indignadas por el por cierto supuesto trato de favor a Cataluña o al País Vasco, ¿no? Esto ha sido un machaque constante en Extremadura, en Castilla-La Mancha, desde los medios oficiales del PSOE, del PP. Entonces, bueno, hay muchos factores, pero no es algo fácil, es una buena pregunta. Germán, ¿querías decir? Sí, yo añadiría dos o tres elementos más, porque me parece efectivamente que hay algo muy singular. Pensamos, ¿no? Como que de alguna forma el ayusismo como cultura comunicativa, que no por casualidad ya viene heredada de la época de Aznar, ¿no? Tenemos a un jefe de comunicación que era responsable de muchas de las innovaciones comunicativas ¿no? de la derecha aznarista. O sea que hay ahí también una sabiduría histórica detrás de este personaje, de cómo presentar, cómo confrontar, cómo enfadar. Y hay algo también muy, bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? Muy local, muy madrileño también en el desparpajo, la caracterización del personaje en cuestión. Pero más allá, digamos, de los tópicos, chulapos, etcétera, eh, yo definiría que hay una capacidad de producir espectáculo de manera constante, ¿no? Que eso también lo tiene el trampismo. Hay también otro de los manuales leídos por los neocon fue La Sociedad del Espectáculo, pero leído al revés, en favor de la sociedad del espectáculo, en favor del espectáculo como magnitud constante que captura la atención de los, ¿no? Espectadores, ciudadanos, y esta capacidad de producir espectáculo de manera constante y de estar siempre ocupando el centro de la discusión, de la polémica, de una manera polarizante, a favor y en contra. Estos personajes necesitan tanto, digamos, de la aceptación como del rechazo. Y es un espectáculo hipnótico porque en aquellos que lo fomentan y que lo disfrutan y que lo aceptan se encuentran reafirmados, y aquellos que no, nos sentimos también fascinados por esa. ¿Cómo es posible que haya dicho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho esto otro? ¿Cómo puede ser que... Y de alguna forma, a unos y a otros el espectáculo nos atrapa por igual, con independencia de cómo moralicemos, ¿no? Eso que está sucediendo y que nos obliga a mirar, a hablar y a pensar. Y luego otra cuestión importante también del fascismo y del trampismo es la pulsión de muerte, que tiene que ver con la crueldad y tiene que ver con el sadismo, ¿no? Todos estos movimientos excluyentes plantean la posibilidad de eliminar al otro, de herir al otro, de agredir al otro, y eso es un disfrute. Entonces nos invitan a gozar haciendo daño. Son movimientos sádicos, y como el sadismo es una pulsión que está inscrita, ¿no? En lo humano, pues evidentemente conectan con lo humano desde esa zona que todas las culturas han intentado pues mantener bajo control.
pero aquí nos invita a liberar esas pulsiones que están agazapadas y a disfrutar, digamos, de humillando al más débil, expulsando al distinto o riéndonos, pues como decía la compañera, ¿no? De las personas mayores o de las personas que tienen problemas en un momento dado, de alguna forma, la afirmación, ¿no? del derecho de los fuertes frente a las necesidades de los débiles es fundamental en los fascismos. Bueno, y muy rápido, que mencionaba Pilar en los comentarios de Tino Galvano, Carmena, dice, en este sentido, Carmena, fue muy interesante el debate que tuvo con Esperanza Aguirre porque desactivó todas las imágenes mentales que había creado el discurso de derecha sobre la izquierda, ¿no? Una señora afable, educada, tranquila, en ese sentido, mientras que la que estaba crispada todo el rato era Esperanza Aguirre, ¿no? Y ahí fue clave para ese momento de poder ganar esas elecciones, ¿no? Ahí pues eso, volviendo a cómo tratar de contrarrestar los estereotipos que han creado sobre la izquierda, pues eso fue un ejemplo es un momento concreto, ¿no? Pero también por ver contraejemplos. Vale, ha levantado la mano Irma. Si es rápido, la última. No sé si nos está. A ver si consigo que se me oiga. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Vale. Bueno, primero muchas gracias. Voy a intentar ser muy rápido. Muchas gracias por el debate tan rico y tan completo. Comparto los criterios que se han planteado. Es verdad que estamos repitiendo esos felices años 20 con las singularidades propias del 2025, pero podemos perfectamente equiparar los años del fascismo. Es cierto que en España en concreto tenemos un déficit claro de memoria, no se ha explicado qué pasó con la dictadura en los libros de EGB básicos y es cierto que tenemos una de las derechas más incultas y más embrutecidas y groseras de Europa, ¿no? Y solo echo de menos, y es el motivo de mi intervención, echo de menos en cuanto a la falta de un futuro de la izquierda, de la falta de un futuro imaginable de la izquierda, es determinante, y en este discurso de lo que está ocurriendo en el planeta, desde mi punto de vista, es determinante lo que está ocurriendo en el planeta. Es decir, no es casual que Trump quiera hacer en Palestina un resort turístico. Una de las singularidades de este siglo, que no pasó el siglo pasado, aunque todos los colonialismos vienen realmente por una necesidad de recursos y una acaparación de recursos, pero es que en este momento nos encontramos en una crisis planetaria que lleva a una crisis de civilización, que lleva a una crisis de materias primas, que lleva a una crisis de valores, que lleva a una crisis climática, que lleva a una crisis medioambiental, que lleva a una crisis de especies, de extinción de especies. Y eso está llevando a que el capitalismo psicópata, no sádico, como se dijo antes desde mi punto de vista, sino psicópata, y el poder y la ostentación de poder tiene mucho que ver con la psicopatía, es decir, con la incapacidad de empatizar y de sentir dolor ajeno, pero con conciencia y voluntad de lo que se está haciendo, de ejercer el mal con conciencia y voluntad. Este capitalismo psicópata está llevando a que los poderes, que no son los estados, sino el poder económico, la cúspide económico, ese 1% que acapara el poder económico, porque ya no son políticos ni partidos, sino el 1% del poder económico, quiera retener las pocas materias primas y la poca calidad de vida que quedará en el planeta para sí. Y para ello, en un planeta con pocos recursos, hay que extinguir a una gran parte de la población, que llaman población sobrante. Está ocurriendo en Sudán, está ocurriendo en Sudamérica, está ocurriendo en Palestina y ocurrirá en Europa de la misma manera porque los recursos planetarios van a ser muy escasos. La necesidad de uso de esos recursos para esa élite económica es muy grande y es población sobrante, nos están extinguiendo. Evidentemente, la mejor vía de extinguir es el discurso del odio. No sentir a un palestino, sino sentir a un militante o a un practicante del Islam peligroso y terrorista, no sentir que el palestino es un ser humano. Y eso es lo que está ocurriendo con este capitalismo psicópata. Es la extinción masiva de seres humanos por la vía del hambre, por la vía de la guerra y por la vía de acaparar los pocos recursos que quedan en el planeta. Es que el cambio climático
y la crisis planetaria, la falta de recursos, la extinción de recursos básicos para el desarrollo de esta vida capitalista es esencial en el modelo que estamos viviendo y que vamos a vivir. Y la falta de un imaginario de la izquierda, de un imaginario de futuro vendible, es patente en la pérdida de votos y pérdida de seguimiento de los votantes de izquierda, porque las izquierdas nos están vendiendo, los partidos de izquierda nos están vendiendo un discurso incompleto e insatisfactorio. No nos están contando la verdad y los votantes de izquierda sabemos que no nos están contando la verdad. Por tanto, es imposible votar un partido que ya por sí te está engañando o no te está contando la verdad o no está enfrentando el problema real del desarrollo vital en este planeta. En fin, perdonen por la extensión y muchísimas gracias. Sí, muy Muy rápidamente. rápido, sí. Sí, perdón, porque no quería, me parecía importante matizar un poco lo que ha comentado Germán sobre el sadismo, pensar la idea simplemente de que, no pensar que la extrema derecha simplemente obedece a una pulsión sádica y ya. Creo que hay un componente de indignación moral muy fuerte que nace de la empatía, pero de una empatía hacia sujetos más concretos, cercanos, etcétera. O sea, ven un vídeo en el que aparentemente es discriminado a alguien que ve más afín y hay una indignación moral. No se puede activar esa pulsión de muerte solamente en el vacío sin una indignación moral. Como decía James Carse, el mal prácticamente siempre se produce contra otro mal. Entonces, por eso, porque condenar simplemente como psicópatas, aunque creo que Irma se refería más al capitalismo en este caso, o Sí, sádicos, me claro. parecería demasiado simplista. Yo sé que no querías decir eso, Germán, No, pero es aquí por la matizar un cuestión, poco. de todos modos, muy rápido, o sea, por supuesto que hay una pulsión de muerte en el fascismo, o sea, el Sí, sí, fascismo, el sí, sí. fascismo nace de un deseo de infligir daño a un enemigo imaginario que nos ha agredido simbólicamente antes, ¿no? Todo nacionalismo, todo discurso religioso excluyente, todo, digamos, discurso de la hostilidad, funda una colectividad a través de la imaginación de un otro o unos otros que nos han agredido en el principio, ¿no? Unos, ¿no?, supuestos moros que supuestamente nos han supuestamente invadido a un supuesto país que preexistía ya hace 12 siglos o 20 siglos, una supuesta, digamos, maldad externa, lo que sea, ¿no? Una racialidad otra, lo que sea. Hay un otro, digamos, que ya nos que ya tiene un historial de agravios, y hay un nosotros que nos hemos cansado de que ese otro nos dañe y hemos decidido responder a esa agresión. Todos los discursos fascistas, y el de Hitler, por ejemplo, es de manual, son victimistas, ¿no? Y nacen digamos, de una noción de herida, claramente también narcisista, ¿no? Y es esto que está, digamos, inscrito en el interior de cada persona, ¿no?, de cada niño, ¿no? Esta posibilidad de consolar, digamos, la herida a través del daño, pues es lo que a un nivel macro, estos espectáculos del odio están movilizando. Efectivamente, en un plano el sistema solo busca la acumulación de beneficios y opera sin sentimientos. Es un sistema psicópata, pero el discurso, ¿no?, excluyente, el discurso fascista es un discurso sádico, ¿no? O incluso también con elementos masoquistas, ¿no? Porque de alguna manera ¿no?, infligimos el daño que ese sistema nos va a producir, ¿no? Como decía Deleuze, Hitler le dio a la nación alemana exactamente lo que le había prometido: muerte y destrucción, ¿no? Pero había un deseo de esa muerte y de destrucción sin el cual es imposible entender el auge del fascismo, ¿no? Y yo creo que también tenemos que preguntarnos por los deseos que nos habitan, incluso aquellas, ¿no?, personas que nos definimos desde lenguajes ¿no?, pues de la aceptación o de la igualdad, pero muchas veces nuestros propios movimientos están construidos también desde, pues, sensaciones narcisistas, victimistas, ¿no?, desde la voluntad de exclusión del otro. O sea, que quizás, ¿no?, las izquierdas, entre comillas, no están exentas de esos deseos, ¿no? Y creo que hay algo importante para reflexionar.
Luego, la última cuestión, ¿no? Dos cuestiones muy rápidas. ¿Cómo acabar con el espectáculo? Pues no hay una receta, ¿no? Pero desde luego hay que construir pues, unas comunicaciones, una comunicación otra, una información otra, unas experiencias otras ¿no? De lo real, pues que no pasen por ese siempre estar mirando a ver qué es lo que hace ese poder que se representa en un lugar, se llame actualidad o se llame como se llame, bolsa o como sea. Y sobre ilegalizar Vox, no, definitivamente no. En un contexto donde, digamos, la estructura del Estado, pues no está en manos no, de la sociedad civil. O sea, no son los ciudadanos los que votando deciden cómo funciona el Estado, y particularmente a propósito del Poder Judicial, pues en un entorno donde, digamos, la sociedad no tiene la capacidad ¿no? de democratizar pues, el funcionamiento profundo del Estado y de sus instituciones, entrar en una deriva de ilegalizaciones, pues yo creo que es algo que me parece que acabaría muy mal. Y por otro lado, las ideas y ¿no? las formas de actuar son replicables y son transferibles y de hecho probablemente ya están transferidas. Y Vox no es Vox en tanto que Vox, sino en tanto que un mecanismo que permite que otras fuerzas de las derechas pues operen, o de las izquierdas eventualmente, incorporen prácticas, discursos y formas de actuar, ¿no? Muy bien, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Germán y Jorge. Y muchas gracias a todos por asistir. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras.